Verán. Profe, Hola. ¿podría grabar la clase, por favor? Sí, listo. Bueno, ahí empezó a grabar, ¿no? Espérenme. Bueno, verán, yo les había dicho ahí en el Classroom que revisen un poquito de los resortes en serie y paralelo, ¿no? Eso es algo muy, muy sencillo, ¿sí? A veces salen ejercicios, ¿no? Así con eso, ¿no? Entonces, así como para ir arrancando, por ejemplo, ¿no? Si tenemos unos resorticos en paralelo, ¿sí? Entonces, más o menos así, digamos, ¿no? Un Profe, yo sistema. sobre eso había consultado, si no estoy mal ahí en ese caso, la aceleración y la fuerza es la misma en los dos resortes, ¿no? Sí, 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 sí. Mm, Entonces, como si calculáramos la aceleración y fuerza de un solo resorte, pero la fuerza que traen la manejan los dos. ajá, pero, o sea que me imagino que ustedes consultaron esto, ¿no? Que aquí hay dos fuerzas, F1 y F2, ¿no? Y a ver, verán, no sé, voy a colocarlo de manera sencilla nomás. Verán, ahí es claro que en este caso tenemos fuerza menos la fuerza uno menos la fuerza 2 es igual a la masa por la aceleración, ¿no es cierto? Ahí en un sistema sencillo. ¿Sí? Verán, hagamos de cuenta por un momentico que esta masa no existe, ¿sí? Que la masa vale cero. Entonces, en ese caso, pues esto va a dar cero, ¿no es cierto? O sea que miren, facilito, la fuerza es igual a la fuerza uno más la fuerza 2. O sea que la fuerza es igual a, ¿no? Fuerza uno que sería K1 por X, más fuerza 2 K sub 2 por X. Es decir, que la fuerza que ejercen los resortes básicamente es K1 más K sub 2 por X, ¿no es cierto? Esa es la fuerza del resorte cuando tenemos dos resortes en paralelo, ¿cierto? Entonces se suman los dos resortes hacia un resorte equivalente, ¿cierto? Que es así, que es K1 más K sub 2, es igual al K equivalente, como en circuitos, ¿no es cierto? Que hay una resistencia equivalente en serie. Entonces, cuando hay una resistencia equivalente en serie, es igual a cuando hay dos resortes en paralelo, ¿listo? Y viceversa, ¿no es cierto? Cuando tenemos dos resortes en serie, es lo mismo que si tuviéramos dos resistencias en paralelo. Sí, 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 eso me imagino que ustedes consultaron, ¿no? Por ejemplo, si tenemos dos resorticos aquí en serie, lo mismo, ¿no? Una masa, una fuerza. Entonces, yo creo que aquí, verán, ¿no? El caso es que cuando es como si tuviéramos otra masa aquí, este es un sistema de 2 grados de libertad, se llama, ¿no? Eso lo van a estudiar más adelantico, pero por lo pronto simplemente hagan de cuenta que aquí hay una masa que es igual a cero también. Esta también, ¿no? Otra masa igual a cero, pero entonces es como si hubiera un nodo, ¿no? Allí, entonces creo que esto ya lo han de haber consultado, que la fuerza en este caso va a ser igual a la fuerza, digamos, a ver, de un resorte equivalente por una distancia X, ¿cierto? Pero esa distancia que se mueve esto, si es un X, esa distancia X es igual a la distancia que se mueve el resorte uno más la distancia que aporta el resorte 2, ¿no es cierto? Este de aquí se va a mover X1 y este de acá se va a mover X2. O sea, dos distancias distintas, ¿no? Y entonces la fuerza que nosotros tenemos, pues va a ser igual a, o sea, esta fuerza F que estoy aquí señalando, fuerza va a ser igual a una constante del resorte equivalente por un X, ¿no es cierto? Y la fuerza del resorte uno pues va a ser K1 por X1, la fuerza 2 va a ser K2 por X2. Eso es más o menos. A ver, perdón. Pronto, a ver, perdón, me voy a contestar una llamada. Sí, aló. Sí, sí.
Perdón, muchachos, que me estaban llamando aquí al teléfono y a veces contesto porque a veces pienso que es de aquí, del grupo de ustedes, porque el otro día me había quedado hablando solo, entonces un estudiante me llamó a decirme que se había desconectado, pero bueno, aquí ha sido otro caso. Verán, muchachos, entonces creo que ustedes ya consultaron esta partecita, ¿no es cierto?, de los resortes en serie, entonces que la fuerza es la constante por el X equivalente. Entonces, nosotros podemos escribir esto así, creo que era, ¿no? La constante equivalente por X, verán, ¿no? Es la fuerza, ¿no es cierto? Pero X es igual a X1 más X2. Y X1, verán, la fuerza del resorte 1 es K1 por X1. O sea que X1 es igual a la fuerza 1 sobre X1. A ver, X1 es igual a F1 sobre X1. Y por lo tanto, el X2, si lo despejamos también, ¿no es cierto? Pues va a ser igual a la fuerza 2 sobre el X2, sobre el K2, K1 sobre K sub 2. Y entonces, bueno, haciendo esta fuerza equivalente, ¿no es cierto? La K equivalente por la X, que sería la fuerza 1 sobre K1 más la fuerza 2 sobre K sub 2. Entonces, despejando eso, ¿no es cierto? Despejando esa, ¿qué les digo? Despejando esto, este K equivalente, ¿cierto? ¿Qué vamos a encontrar? No voy a hacer esto porque pues eso es la consulta, ¿no es cierto? Encontramos que el K equivalente es igual a K1 por K2 sobre K1 más K2, creo que es, ¿no? Así es o es al contrario, perdón, ¿no? No, así estaba bien, ¿no? Me estoy olvidando los circuitos. ¿Listo? Entonces, o sea, la conclusión de que cuando hay resortes en serie digamos, es que es el análogo a las resistencias en paralelo, ¿cierto? Y cuando tenemos resortes en paralelo es equivalente o es análogo a las resistencias en serie. ¿Listo? Eso era la única cuestión que tocaba, ¿no? Como revisar un poquito. Y si no lo han visto todavía, si no han revisado esta partecita, pues se buscan un videito de YouTube, ¿no? Simplemente del resorte equivalente y no es Profe, más, ¿no? Ajá, sí, dígame. en el sistema paralelo, eh, porfa, ¿podría devolverse? Aquí. Eso, ahí usted dice que F es igual a K1 más K2 por X, pero X no es la misma, o sea, ahí nos anularía. Sí, sí. No, o sea, la fuerza es K1 más K sub 2 por X, ¿no? Porque la X que se mueve en estos dos resortes es la misma X, ¿no? Pues ahí no se va a sumar X1 y X2 porque están en paralelo los resortes. Eso solamente sucede cuando están en serie, ¿no? Que el resorte 1 se mueve una distancia y el resorte 2 se mueve otra distancia distinta. Por eso, pero, o sea, ahí en ese caso, el K equivalente no sería solamente la suma de K1 más KN, sin tener en cuenta la X. Ah, claro, no, el K sí, 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 sí. K equivalente es la suma de los resortes solamente, ¿no? Sí, o sea, la fuerza es el K equivalente por X, pero el K equivalente simplemente es la suma de las constantes. Ujú. Y en serie, pues también, ¿no es cierto? Cuando están en serie, el K equivalente es esto, ¿no? K1 por K2 sobre K1 más K sub 2. Y listo. Y la fuerza sí es K por X, ¿no? Pero X es X1 más X2. Y X1, pues, ¿qué es? Entonces, eso es lo que toca, o sea, despejándolo de aquí, pues, digamos, ¿no? Pero no es más. ¿Listo? Un verano. Entonces, de todas maneras, o sea, esa parte de los resortes, pues es como simplemente para algunos ejercicios que se presentan en los libros, ¿no? Sin embargo, pues digamos que ahorita no nos interesa solamente el resorte, ¿sí? Porque el resorte en última solamente nos está generando una ecuación, pero que no depende del tiempo, simplemente es una ecuación que es la que genera la fuerza, ¿cierto? Que es igual a una constante por la distancia que se desplaza el resorte.
nada más, ¿no? Pero entonces, verán, yo les había explicado la vez pasada también algo del amortiguador, ¿no es cierto? Este, este, vamos a retomarlo. Verán, y habíamos dicho que un amortiguador es como si fuera un cilindro, ¿cierto? Sí, un cilindro, el cual podemos empujar aquí, y este cilindro está lleno de aceite, ¿listo? Y entonces habíamos dicho que la fuerza del amortiguador es igual a la fricción que tenga el amortiguador, que la vamos a denotar por una B, ¿cierto? O normalmente en física uno le dicen la fricción es μ, ¿no? Y hay una fricción estática y una fricción dinámica, pero bueno, acá la vamos a tomar como una fricción que ya puede ser por rozamiento, ¿sí? Por calentamiento de los materiales, o también puede ser por ejemplo, cuando soltamos un globo, por ejemplo, ¿no? Un paracaidista cae desde el aire, ¿cierto? Entonces se infla un globo, ¿sí? Y ese globo, por acción del aire que está dentro del globo, genera una fricción y la persona pues cae un poquito más lento, ¿no es cierto? Entonces cae de manera amortiguada, ¿listo? Entonces eso es un amortiguador. Es decir, que un amortiguador lo único que hace es disminuir la velocidad, ¿cierto? Y entonces esa es la ecuación del amortiguador. Entonces, el ejemplo que yo les estoy colocando, pues es bien, bien fácil, digamos, de entender, ¿no? Hagan de cuenta que una persona se lanza, ¿cierto? Desde una altura, ¿cierto? Una altura h, y empieza a caer, ¿no es cierto? Sí. Entonces, como tiene este globo, ¿cierto? Entonces, ¿qué está sucediendo? Que el aire está entrando acá, ¿cierto? Y le está generando una fricción que lo que hace es evitar que la persona caiga en caída libre, ¿no es cierto? Contrario a que si yo coloco, pues pongamos un objeto acá, ¿no es cierto? Que cae en caída libre. Cuando cae en caída libre, ¿cierto? Si botamos esta bolita ahí, ¿no es cierto? De esa misma altura, la velocidad con que cae la bolita es raíz de 2GH, ¿no es cierto? Esa pues ustedes la pueden encontrar en el libro de física, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa eso, verdad? ¿No? En caída libre, los cuerpos, ¿cierto? Empiezan a acelerarse por acción de la gravedad, ¿sí? La aceleración con que empieza a moverse este cuerpo a la medida que va cayendo, pues va a ser constante, ¿no es cierto? Entonces, la aceleración es igual a la gravedad, ¿sí? 9,81 metros por segundo, ¿no es cierto? El cuadrado. Entonces, empieza a caer el cuerpo, ¿cierto? Desde aquí, digamos que empieza con una velocidad inicial igual a cero, pero empieza a ganar velocidad en la medida en que va cayendo, ¿sí o no? Y al final llega a una velocidad, que es una velocidad alta, porque es un movimiento uniformemente acelerado, ¿no es cierto? Sí, que es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura, ¿cierto? Sin importar la masa que tenga el cuerpo, pues él va a caer a esta velocidad. ¿Listo? Pero entonces, cuando yo quiero que ese cuerpo no se acelere o sea, por acción de la gravedad, sino que quiero que no se caiga tan fuerte, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se debe hacer? Pues colocarle algo que le genere fricción a este cuerpo, ¿sí? Que este cuerpo no empiece a caer de manera libre, ¿cierto? Sino que tenga algo que lo sostenga, ¿cierto? Que haya unas fuerzas allí que lo empiecen a sostener para que no caiga a esta velocidad que salta. Entonces, ¿qué pasa? Entonces colocan un globito aquí, ¿cierto? Para que el aire venga acá, infle el globo, ¿cierto? Y eso le va a generar una fricción, ¿sí? Una fricción que va a depender del tamaño del globo, ¿cierto? Del tamaño que tenga el globo, del tamaño de la cantidad de aire que pueda encontrar allí, ¿cierto? Y entonces esa fricción va a permitir que el globo pueda caer más lento, ¿cierto? Que en caída libre. Entonces, a eso se le llama el fenómeno del amortiguamiento. ¿Listo? Entonces, fíjense que la fricción lo que hace es que los cuerpos caigan a menor velocidad. ¿Listo? Entonces, cuando yo le aumento una fricción a cualquier elemento, entonces el cuerpo se va a mover, ¿cierto? O va a cambiar de posición, pero a una velocidad distinta. Es decir, que el amortiguador lo que hace es generarle unas fuerzas, ¿no es cierto?, a los cuerpos para que se muevan de manera más lenta. ¿Listo? Y por eso es su ecuación, ¿no? La fuerza es igual a la constante de amortiguamiento o la fricción multiplicada por la velocidad. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo digo este cuerpo de aquí,
¿cuál será su velocidad final acá? ¿Sí? ¿Cuál será esa velocidad con la que está cayendo si no está cayendo en caída libre, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede allí, verán? Entonces, más o menos también, no sé si, a ver, tratemos de resolverlo, verán, ¿no? Aquí tengo la masa, ¿cierto? Del paracaidista. En aquí, ¿no es cierto? Esto tiene una masa, ¿cierto? Y entonces resulta que ese cuerpo va a empezar a caer con su peso, ¿no es cierto? Masa, gravedad. Y va a haber una fuerza que lo va a retener, ¿no es cierto? Esa es la fuerza del amortiguador, la fuerza que tiene el globo, ¿no? Y entonces, si ustedes miran ahí y hacemos la sumatoria de fuerzas, ¿qué sucede? Que nosotros vamos a tener, por ejemplo, digamos que para acá abajo es positivo, ¿no? Entonces, masa gravedad, ¿cierto? La fuerza que está apuntando hacia abajo la pinto positiva, menos la fuerza del globo, ¿cierto? Va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿cierto? Como que está cayendo el sistema. ¿Listo? Entonces, si yo empiezo a acomodar estas ecuaciones, verán, ¿no? Yo puedo escribirlas como yo quiera, vean. Masa gravedad menos la fuerza del amortiguador. Dijimos que era la constante de amortiguamiento multiplicada por la velocidad, ¿sí? Y entonces yo digo aquí la masa multiplicada por la aceleración es lo mismo que multiplicarla por la derivada de la velocidad, ¿sí o no? Y entonces la voy a escribir de esta manera. Miren. Entonces, si se acuerdan de la semana anterior, por ejemplo, ¿no? Hablábamos de unas ecuaciones diferenciales, ¿sí? Que son de primero o de segundo orden, ¿cierto? Que tienen un grado, ¿cierto? Que son o no son homogéneas. Entonces, ¿qué dicen allí, por ejemplo? Si yo acomodo esa ecuación, ¿sí? Esa ecuación, ¿a qué corresponde? ¿Qué será? ¿Una ecuación diferencial de qué orden? ¿Quién me dice? A ver. Sería de segundo orden, ¿no, profe? ¿Por qué de segundo? Porque manejaríamos todo sobre la variable de velocidad y pues ahí nos quedaría una velocidad al cuadrado. No, es de A ver, primer la variable. orden de grado 1. Pareciera que fuera homogénea. Bueno, por ahí va más o menos la cosa, sí. Verán, algo importante que dijo el compañero es la variable que nos interesa, ¿sí? La variable de interés, en este caso, es la velocidad, ¿sí? Podría decir que es la posición, pero pues digamos que no me conviene porque digamos, desde el inicio yo estoy pensando en que quiero encontrar cuál es la velocidad con que cae ese globo, ¿no es cierto? Entonces, miren que mi interés es encontrar velocidad. ¿Listo? Entonces eso está bien. Ahora, no es de orden 2, ¿no? No es de orden 2 porque el orden, acuérdese que es el número de derivadas que hay, ¿no? Entonces, en este caso hay la primera derivada nomás, ¿sí? Como únicamente estamos hablando de la primera derivada, entonces es de orden uno. Por eso es el orden, ¿listo? Entonces es una ecuación diferencial de orden uno, ¿cierto? De grado también, me dijo el compañero también, grado uno, porque esas son ecuaciones lineales, no hay exponentes. Entonces es de grado uno. Y homogénea o no homogénea, esta es no homogénea, porque está igualada a el peso, verán, ¿no? Voy a acomodarla un poquito, verán, ¿no? Verán, voy a escribir masa por B punto, ¿cierto? Más B del amortiguador por la velocidad, que paso este de aquí al otro lado, y le voy a decir que es igual a mg. Voy a dejar el peso en un solo lado. Entonces, si quiero, voy a dividir todo entre la masa para que me quede la derivada sola, ¿verán, no? B más B sobre M por B igual a la gravedad. ¿Listo? Ahí está mi ecuación diferencial ya organizada, ¿no? Esa es la ecuación diferencial de primer orden, en la primera derivada, y es no homogénea porque no está igualada a cero, es decir, hay una constante. ¿Listo? La constante en este caso, pues es la gravedad. Entonces, verán, aquí es donde quiero llegar ahorita, ¿no? Entonces, hoy vamos a revisar un poquito esta ecuación. ¿Listo? Vamos a revisar esa ecuación, que es una ecuación de un sistema de primer orden. ¿Listo? Entonces, aprovecho pues esta ecuación, ¿no? Que es de primer orden para poderla como organizar y resolverla, digamos, de alguna manera. Verán, voy a colocar otro ejemplo, ¿no? Mm, que de pronto, a ver, nos familiarice un poquito más.
verán, luego miramos, ¿no? Aquí no tengo la solución, ¿no? La solución de esa ecuación es cuál es la velocidad en el tiempo, ¿cierto? Cuando yo solucione esta ecuación diferencial, yo voy a poder encontrar la velocidad de ese globo que está cayendo en el tiempo. ¿Listo? Entonces, esa es una, dejémosla por lo pronto hasta allí nomás, porque no, o sea, ahorita todavía no hemos resuelto ecuaciones diferenciales. ¿Listo? Entonces, voy a colocarles otro ejemplo, ¿sí? eh, que tal vez es un poquito más fácil de explicar matemáticamente y entonces después nos devolvemos acá, ¿listo? Pero entonces, hasta ahí tengan claro que, miren, ¿no? ¿Qué sucede con este ejemplo del globo? Que está cayendo, ¿cierto? Y en la medida que el amortiguador está actuando en esto, cae más lento, nada más, ¿cierto? Y entonces eso nos permite generarle un modelo que es esta ecuación, ¿cierto? Una ecuación diferencial, pero nos toca solucionarla y la vaina es cómo es que se solucionan las ecuaciones, ¿no? Entonces hay algunos métodos, ¿sí? Y que los vamos a utilizar ahora, verán, ¿no? Entonces, voy a pasarme para acá y verán, ¿no? Voy a escribir aquí como un título, ¿no? Sistemas de primer orden, voy a escribir aquí, ¿cierto? O sea, que tengan esta forma, x punto más a por x más b igual a 0, ¿sí? Este es un sistema de primer orden, ¿listo? Donde encontramos una ecuación diferencial, ¿cierto? Que tiene una derivada, ¿cierto? Y puede ser homogénea o no homogénea, ¿listo? Verán, entonces voy a colocar un ejemplo un poco más fácil, digamos, ¿no? Vamos a analizar un circuito RC. ¿Listo? Esto creo que ustedes más o menos en el segundo semestre tuvieron que haber visto el curso de circuitos y en el curso de circuitos se mira más o menos, ¿no? Cómo es que actúa un condensador, ¿sí? En un circuito, ¿no? Entonces, si ustedes más o menos recuerdan por allá en el curso de circuitos, les dicen, no, no es que cuando un condensador se conecta en un circuito, entonces resulta que el condensador empieza a cargarse, ¿sí? O se descarga con el tiempo, ¿listo? Y en algunas ocasiones se hace como unos laboratorios, ¿no? Para ver cuánto se demora el condensador cargado, cuánto se demora en descargarse. ¿Sí? Cuando es un circuito abierto, un cortocircuito, y bueno, hay unas cositas, ¿no es cierto?, que a uno le explican allá. ¿Listo? Entonces verán, yo voy a dibujar ahora el circuito y lo voy a resolver, ¿sí? Voy a resolver el circuito de primer orden para que veamos cuál es la respuesta, ¿sí? De la ecuación diferencial. ¿Listo? Y todos los otros sistemas, así sea el mismo globo o cualquier otro sistema que sea, ¿cierto? Entonces va a tener la misma respuesta, ¿sí? Sino que simplemente va a depender del valor que tengan los parámetros de dicho modelo, ¿no? Entonces verán, si yo tengo un circuito RC, vamos a utilizar aquí una fuente de voltaje de corriente directa, una resistencia y el condensador. Y entonces la pregunta es que yo quiero saber cuál es el voltaje en ese condensador, ¿cierto? Dado que aquí tengo una resistencia y acá tengo ese condensador. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que, pues en este circuito va a empezar a fluir una corriente, ¿cierto? En todo el circuito que está en serie, ¿no? Pues al tener un circuito en serie, pues la corriente va a ser la misma, ¿no es cierto? En los dos elementos, ¿sí? Entre comillas, pues porque el condensador es un elemento dinámico, ¿sí? Que no es un elemento pasivo, ¿no es cierto? Como la resistencia, ¿sí? La resistencia simplemente cumple con la ley de Ohm y listo, ¿no es cierto? Voltaje igual a R por I y listo, no es más. Pero el condensador es un elemento especial, ¿no es cierto? La capacitancia, eso ustedes también ya en física de pronto, ¿no? Miraron que hay que la capacitancia es la capacidad que tienen los materiales, ¿sí? Cuando yo tengo unos materiales conductores, ¿sí? Estos conducen la corriente, ¿sí? Pero si yo cojo allí y coloco un material que ya no es conductor, sino que es aislante, entonces en esta parte, por ejemplo, aquí está el aire, ¿cierto? El aire no permite que los electrones que están pasando por aquí, ¿cierto? Que están fluyendo por el cobre,
pasen directamente hacia acá, ¿no es cierto? Sino que llegan acá y se empiezan a amontonar. Se amontonan y se amontonan y se amontonan. Y la fuente de voltaje empuja, ¿no es cierto? Empuja a esos electrones a que se sigan moviendo, ¿sí? Eso es lo que hace una fuente de voltaje, por eso es una energía potencial, ¿no? La fuente de voltaje, ¿sí? Tiene una energía potencial que hace que los electrones se los puede empujar por el cobre, ¿cierto? Y que puedan atravesar ciertos materiales que presentan resistencia. Pero en el caso del capacitor, cuando tenemos una cantidad de aire aquí, ¿cierto? Entonces sucede que los electrones no se pueden pasar tan fácil, ¿no? Y entonces de pronto llega un momento en que se acumulan aquí esos electrones, ¿cierto? Se acumulan tanto que de pronto se pasaron, ¿sí? Esta barrera de aire ya no los puede soportar más y se pasa, ¿listo? Y entonces la corriente empieza a fluir por allí, pero entonces aquí, en este momento, queda cargado el voltaje en el condensador. Entonces el voltaje que le alcanza a llegar o perdón, la corriente hace, sí, esa es la idea, ¿no es cierto? Que la corriente que está fluyendo por aquí hace que los electrones se acumulen acá, ¿cierto? Y eso que permite que se acumulen los electrones, eso hace que el condensador quede cargado de voltaje y se comporte como si fuera una fuente de energía, ¿no es cierto? Porque queda cargado ahí de unos electrones que me generan pues voltaje. ¿Listo? Acuérdense que el voltaje es la energía potencial producida por los electrones que están guardados, ¿no es cierto?, en unos elementos y que quieren, o sea, quieren al menor momento salirse del elemento donde está, de la batería, ¿no? Entonces, eso es la energía potencial. Está un cúmulo de electrones, ¿cierto?, guardados en un recipiente y que en cualquier momento ellos quieren, lo que desean los electrones es salirse de ese recipiente. ¿Listo? Aquí va a suceder lo mismo, ¿no es cierto? Se acumulan los electrones y pues esos en algún momento querrán salir de ahí o escapar de ese entorno. ¿Listo? Entonces, bueno, ese es el circuito RC. Entonces, una resistencia, pues que simplemente se opone al paso de la corriente y un condensador que acumula electrones ahí y los guarda para tener un voltaje ahí, ¿no es cierto? Acumulado. ¿Listo? Ese es el principio físico. Verán, entonces, ya para resolver el circuito, si ustedes se dan cuenta, entonces, para solucionar ese circuito, simplemente, pues, por ejemplo, ¿no? Voy a hacer acá. Voy a escribir la malla del circuito. Entonces, pues, muy sencillo, ¿no es cierto? Miren, la fuente, puedo usar unos símbolos aquí, ¿no? Más menos, y hacer la malla. Entonces, fíjense que la corriente que está entrando por la fuente sería menos B, ¿cierto? Más el voltaje de la resistencia, más el voltaje del condensador es igual a cero, ¿no? La ley de Kirchhoff, ¿no? Las corrientes que entran a un nodo es igual a las corrientes que salen. O la sumatoria de voltajes de una malla es igual a cero, ¿no es cierto? ¿Listo? O el voltaje de las fuentes es igual al voltaje que consumen los elementos. ¿Listo? Entonces, tenemos esa malla, ¿listo? Y entonces nosotros podemos decir que el voltaje de la fuente, pues va a ser igual, ¿no es cierto? Despejándolo de aquí, ¿no? Al voltaje de la resistencia, que es R por I, ¿cierto? Más el voltaje del condensador, dejémoslo así, B sub C. ¿Listo? Y entonces, fíjense que si ustedes se dan cuenta, el voltaje del condensador es igual a 1 sobre C. A ver, verán, la ecuación real es así, ¿no es cierto? Verán, hay que acordarse de esto, ¿no? La corriente que pasa por un condensador es C, la capacitancia por la derivada del voltaje que hay en el condensador, ¿no es cierto? Esa partecita, ¿se acuerdan? De la corriente en el condensador es esto, ¿no? C por dB sub C de T. ¿Listo? Capacitancia por la derivada del voltaje. Entonces, yo podría simplemente reemplazar esa corriente en la ecuación de la malla, miren, y me quedaría voltaje igual a R por I más B sub C. ¿Listo? Verán, pero entonces yo voy a hacer un truquito aquí con la ecuación para que me quede más fácil de resolver. Verán. Entonces, ¿no? Primeramente yo voy a decir, bueno, si la corriente en el condensador es C por dB sub C de T, yo puedo decir, bueno, I sub C por dt es igual a C
por dB sub C. ¿Qué hice? Simplemente, vean, estoy como acomodando esta ecuación. Este diferencial de tiempo lo paso al otro lado, ¿no es cierto? A multiplicar, ¿sí? Y me queda I sub C por dt igual a C por dB sub C. Verán, y si yo quiero despejar de aquí el voltaje del condensador, pues simplemente, miren, ¿qué puedo decir? I sub C lo paso a dividir la constante de la capacitancia multiplicada por dt es igual a la derivada del voltaje en el condensador, ¿sí? Pero el problema es que yo no necesito la derivada del voltaje, ¿no? Sino que yo necesito es el voltaje. Entonces, para encontrar el voltaje, simplemente hacemos la integral a ambos lados, ¿cierto? Desde un valor 0 hasta un valor t, y el voltaje en el condensador, pues desde un voltaje 0 hasta un B sub C. ¿Listo? Entonces de aquí, si yo hago esta integral del lado de acá, por ejemplo, nos quedaría voltaje en el condensador va a ser igual a 1 sobre C por la integral de 0 hasta t de la corriente por el tiempo, ¿cierto? Esa integral, pues tengo que, o sea, para poderla resolver necesito conocer la corriente del condensador, si no, pues no puedo resolverla, ¿no es cierto? Entonces, miren, yo ya tengo una expresión para el voltaje en el condensador, fíjense, y ese lo voy a colocar aquí, ¿sí? Ese es el voltaje del condensador, ¿verdad? Entonces, voy a pasarme, ¿verdad? ¿No? Profe, ¿Sí? ¿cómo sacó la integral? Me dejó loco ahí. La integral de esta, ¿verdad? ¿No? ¿O tiene alguna regla eso? No sé. No, no, ese es un despeje solamente, ¿verdad? ¿No? Verán. O sea, aquí, verán, o sea, simplemente tengo I sub C es igual a C por dB sub C de T, ¿cierto? Entonces, yo quiero despejar el voltaje del condensador, ¿cierto? Entonces, miren, esta es una ecuación diferencial, eh, o sea, este pedacito nomás, ¿no es cierto? Es una ecuación de variables separables, se llama eso, o sea que yo puedo simplemente despejarla, ¿sí? Como si fuera una ecuación algebraica, ¿verdad? Es bien sencillo, ¿verdad? Entonces, este de T lo voy a pasar a multiplicar acá, ¿cierto? Por C, por dB sub C, dB sub C. ¿Listo? Hasta ahí sí vamos, ¿no es cierto? Este de T lo paso al otro lado a multiplicar. Y entonces, ahora voy a aplicarle, a ver, ahora voy a dividir sobre C, ¿no es cierto? Esta constante, la C, la capacitancia, la paso al otro lado a dividir. Y me queda la derivada del voltaje en el condensador, ¿cierto? Hasta ahí vamos, verán, ¿no? Hasta ahí sí vamos, ¿no? Entonces, verán. I sub C, ¿cómo es que tengo? I sub C de T sobre C. Entonces, ahora sí voy a sacar la integral a I sub C por el diferencial de T sobre la capacitancia. Y eso tiene que ser igual a la integral de el diferencial del voltaje en el condensador. Simplemente, ¿qué estoy haciendo ahí en la ecuación? O sea, es esta misma ecuación, pero le estoy sacando la integral a ambos lados de la igualdad, ¿sí? Entonces, le saco la integral a ambos lados y entonces me resulta esa ecuación que está ahí. Entonces, fíjense que aquí ya la primera integral, verán, ¿no? Por ejemplo, esta integral del voltaje en el condensador, ¿no? Tiene solamente el diferencial del voltaje, ¿sí? O sea que puedo integrarla directamente desde cero hasta el voltaje en el condensador, ¿sí? Esos son los límites. Y en cambio, el otro lado, miren que la corriente sobre la capacitancia es una función, ¿no? La corriente tiene que ser una función, no es una constante. Y se tiene que integrar respecto del tiempo, porque el diferencial es en el tiempo. Entonces lo vamos a integrar desde un tiempo cero hasta un tiempo t. ¿Listo? Y entonces, ahí simplemente el resultado es que miren, ¿no? De acá, esta constante c la puedo sacar por la integral de 0 hasta t de la función de la corriente respecto del tiempo. ¿Sí? Y eso es igual, ¿no? Del lado otro del voltaje del condensador, pues simplemente el diferencial de B sub C, ¿no? Cuando yo tengo la integral de dx, eso es igual a x, ¿no es cierto? La integral de eso, ¿sí? Entonces, integral de B sub C, pues va a ser B sub C, evaluado de 0 hasta B sub C, ¿sí? Y entonces nos queda 1 sobre C,
por la integral de 0 hasta t de I sub c de t igual a B sub c menos 0, ¿cierto? Entonces, pues ahí ya nos tiene el voltaje en el condensador en el tiempo, va a ser igual a una función 1 sobre c por la integral desde 0 hasta t de la corriente respecto del tiempo. Y este es el voltaje en el condensador. Esta ecuación, pues esa es la que toca tenerla memorizada realmente, ¿no? Porque es cómo es el voltaje en un condensador. ¿Listo? Entonces, así, pues, no más o menos cómo funciona esa ecuación. No sé si les aclaré un poquito mejor. Bueno, verán, ¿no? Entonces, yo les decía que ahora sí este voltaje lo voy a reemplazar en la malla del circuito. ¿Listo? Entonces, verán, en la malla del circuito nosotros tenemos, a ver, tenemos así, verán, esta malla, ¿no? Voltaje igual a RI más B sub C. Vean, ¿no? Malla, voltaje igual a R por I más B sub C. ¿Listo? Entonces, yo puedo reemplazar eso en esta ecuación, ¿verdad? ¿No? Voltaje es igual a R por I más el voltaje en el condensador, que ya sé que es 1 sobre C por la integral de I y de T, ¿no? Y sub C, pero pues la corriente del condensador, acuérdese que la corriente es I, ¿no es cierto? La corriente del condensador tiene que ser la misma corriente porque pues es la misma del circuito. Entonces llamémosla I solamente. Entonces nos queda, miren así, voltaje es igual a R por I más 1 sobre C por la integral de I de T. ¿Listo? Esa es la malla. Entonces, aquí ya se nos formó la ecuación diferencial porque ya tenemos una integral, ¿no? No necesariamente debe ser solamente derivadas, ¿no? Sino que la integral pues, es digamos, el inverso de la derivada, entonces pues también está ahí, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí tenemos una malla, ¿no? Pero entonces, ¿qué sucederá? Verán, ¿no? Digamos que, a ver, una notica aquí. Por ejemplo, no sé si ustedes tienen 3x más 1 igual a 10, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si a ambos lados de la igualdad, por ejemplo, yo multiplico a ambos lados, lo multiplico por 2, digamos, ¿no? Nos quedaría 2 por 3x más 1 igual a 2 por 10, ¿cierto? No pasa nada, ¿no es cierto? Vean, 2 por 3, 6x más 2 por 1, 2 es igual a 20. Si yo despejo la x de acá, me va a quedar 20 menos 2 sobre 6, me queda 18 sextos y nos da 3, ¿sí? ¿Sí está bien? No sé, 2 por 10, 20. No sé si me equivoqué de pronto. 3 por los 6, 2 por 1, 2. Entonces 20 menos 2 da 18 sobre 6. Listo, sí, bien. Si ustedes despejan de acá la x, ¿cuánto les da? Ven, 3x más 1 es igual a 10. Si yo despejo la x de acá, pues quedaría 3x es igual a 10 menos 1. O sea que x es igual a 9 sobre 3. O sea que x es igual a 3, ¿no es cierto? Nos da el mismo resultado de acá. ¿Qué significa eso? Que si yo le aplico una operación a una ecuación, ¿cierto? A ambos lados de la igualdad, pues la ecuación no se va a alterar, ¿sí? Yo puedo multiplicarla, ¿cierto? Por un número a la derecha y a la izquierda, y la ecuación no se va a alterar para nada. ¿Listo? Entonces, eso significa que yo puedo a esta ecuación diferencial multiplicarla por algo, ¿sí? Por lo que yo quiera, ¿no? Entonces, verán, por ejemplo acá, si, si aplicamos la derivada en la ecuación, ¿qué sucede, no? Entonces, si aplico la derivada a ambos lados de la ecuación, entonces yo voy a tener esto, miren, derivada con respecto al tiempo del voltaje es igual a la derivada con respecto al tiempo de la ecuación R por I más 1 sobre C por la integral de I de T, ¿sí? Entonces, si yo aplico a esta ecuación, ¿no es cierto? A la de la malla del circuito, le aplico la derivada a ambos lados, pues de pronto acomodemos un poquito la ecuación y no se va a ver afectada, ¿no es cierto? La ecuación. ¿Listo? Es como lo que yo hice acá, ¿no es cierto? Multipliqué ambos lados por 2, el resultado va a ser el mismo, entonces la ecuación no se afecta. Entonces, si yo le aplico entonces este operador, entonces vamos a ver qué pasa, ¿no es cierto? Vamos a hacerle el análisis allí. Entonces verán,
¿quién me dice cuánto da la derivada de ese voltaje? La primera partecita, derivada de V. De Ese V, voltaje es una de... constante, ¿sí o no? Perfecto. Ajá. Sí. O sea que la derivada, ¿cuánto da? Cero. Perfecto. Sí. O sea, el voltaje, como es una fuente de voltaje, siempre va a ser constante, miren, ¿no? Voltaje es constante. La fuente de voltaje de corriente directa. Por lo tanto, la derivada de ese voltaje, pues da cero. ¿Listo? Entonces nos quedaría así la ecuación. Miren, cero es igual a derivada de, derivada de R por I de T más la derivada con respecto al tiempo de 1 sobre C por la integral de I de T. Entonces, ¿quién me dice cuánto me da la derivada de una integral? A ver, primero, a ver, voy a escribir acá, cero es igual a, verán, ¿no? Aquí tengo derivada de R por I, ¿cierto? Voy a escribirlo derivada de R respecto al tiempo por I, más derivada de I de T por R. Si estoy ahí en ese pedacito, ¿qué estoy haciendo aquí con esta derivada? Derivada de R por I es la derivada de que de un producto, ¿no? Donde R es constante y la I, pues es la variable, ¿no es cierto? La función. ¿Sí? Entonces, derivada de un producto siempre es derivada de la primera por la segunda más la derivada de la segunda por la primera. ¿Listo? Entonces, más nos quedaría, ¿no? Esta es la otra pregunta, miren, ¿no? ¿Cuánto nos da la derivada de una integral? ¿Sí? ¿Quién me dice allí que cuánto será que nos da? Verán, ¿no? No sé si por aquí sí. Verán, por ejemplo, ¿no? A ver. La derivada de una integral no mm, saca lo que se esté Ajá, derivando. sí, 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 sí. O sea, para todos, no sé si será claro que, por ejemplo, ¿no? Si f de x es igual a, no sé, 3x, ¿cierto? F' de x es igual a 3. Entonces, me están diciendo, derive la integral, ¿no es cierto? Verán, por ejemplo, si f de x es 3x, entonces si yo hago la integral de 3x, ¿cuánto me da? Eso, ¿no? 3x2 sobre 2, ¿no es cierto? Entonces me están diciendo, derívela a esa integral. ¿Qué pasa si yo derivo a esta integral, ¿no? La integral de 3x, ¿verdad? ¿No? O sea, 3x cuadrado sobre 2. ¿Qué pasa si yo derivo esa función? Eso es igual a, entonces la derivada es 3 por 2 sobre 2 por x. Eso nos da ¿cuánto? 3x, ¿no es cierto? Miren. Entonces, eso es lo que me está sucediendo acá, miren, ¿no? Derive a una integral. Miren aquí. Derive a esta integral. ¿Qué me dio? Derivada de la integral es igual a 3x, que era ¿qué? La función, miren. ¿Sí? Si yo derivo una integral de la función, estoy encontrando la función. Es decir, que si yo derivo a esta integral, lo que está haciendo es cancelarla, ¿no? ¿Sí? Y me está dejando únicamente la función. Entonces, derivada de 1 sobre c por i de t, pues prácticamente nos está dando 1 sobre c por i. ¿Listo? Entonces, eso es lo que está sucediendo aquí, miren, ¿no? Derivo la integral, entonces como si cancelara la derivada con la integral. Y nos queda pues las constantes, ¿no? I sub c por la función, por i. Entonces miren, 1 sobre c por i. Y entonces ahí ya nos queda un poquito más fácil, ¿verán? ¿Por qué? Porque la derivada de la resistencia, ¿cuánto me da? Cero, ¿no es cierto? De 0 por i, pues da cero. Entonces, esto nos está quedando facilito. Miren, cero es igual a R por di de t más I sobre C. O sea, esta pues nos queda, ¿no? R por la derivada de la corriente con respecto al tiempo más I sobre C. Entonces, ¿por qué facilito, verdad? ¿No? Porque es que yo ahora tengo una ecuación, ¿sí? Fíjense que si esta ecuación la vemos bien ahí, es una ecuación diferencial de primer orden,
¿cierto? Porque tengo la primera derivada de una función pero esta sí tiene una característica clave, ¿sí? Esta sí es homogénea, ¿sí? Y al ser homogénea es un poco más fácil de resolver, ¿listo? Verán. Entonces, ¿por qué es homogénea? Porque no tiene constante, ¿no es cierto? Sino que está igualada a cero nomás, y ya. Entonces, fíjense que ahora yo la puedo resolver simplemente despejándola nomás. Verán cómo la voy a resolver aquí, ¿no? Por eso les decía que este es un ejemplo un poquito más fácil, ¿no? Cuando la ecuación es homogénea, es más fácil de resolver. Verán. Entonces, de aquí simplemente voy a despejar, verán, ¿no? Me quedaría así. De I de T es igual a menos I sobre RC. ¿Listo? Si están de acuerdo aquí, vean, ¿no? Despejo de I de T, ¿cierto? Es igual a esto de aquí lo paso para el otro lado como negativo menos I sobre C y todo dividido entre R. ¿Listo? Y entonces fíjense que yo puedo despejar de I es igual a menos I sobre RC por el diferencial de tiempo, miren, ¿sí? Y ahí voy despejando, miren. Entonces, todos los elementos que tengan la misma variable deben ir al mismo lado de la igualdad, ¿sí? Entonces, fíjense que acá, como aquí tengo el diferencial de corriente, la corriente de acá debo pasarla al otro lado donde está el diferencial, ¿no? Entonces nos quedaría así, miren, ¿no? De I sobre I es igual a menos dt sobre RC. ¿Listo? Entonces ahí está más o menos organizada. Y entonces, verán, de I sobre I es igual a, ¿qué es que tenemos? Menos dt. Verán, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahora si yo cojo y le aplico la integral a ambos lados? ¿Sí? Para quitar la derivada. Entonces, si integramos a ambos lados, pues vamos a tener el resultado. Verán, entonces, ¿no? ¿Qué sucede entonces allí con esa integral? Verán. ¿Cuál es la integral? ¿Quién me dice la integral de x sobre x? ¿Cómo es esa integral? ¿Quién se acuerda? Logaritmo natural de x, ¿no es cierto? ¿Sí? Logaritmo natural de x. Entonces acá pues va a ser logaritmo natural de y más una constante, pongámosle, ¿no? Porque no le hemos puesto los límites de la integral. Entonces vamos a ponerle una constante. Y lo mismo acá, ¿no? La integral de menos 1 sobre RC, que es constante, pues la integral del diferencial de tiempo, pues sería t, ¿no es cierto? Y ya. Entonces, ahora yo necesito despejar la i. ¿Verdad? Entonces, yo tengo logaritmo natural de i es igual a, bueno, menos 1 sobre RC por t más una constante. Esa constante la voy a poner como yo quiera, ¿no? Más o menos, ¿no? Eso no, como es un valor, ¿no es cierto? Que no sabemos qué es, entonces lo vamos a colocar allí más k. ¿Listo? Simplemente la constante. Aquí no, o sea, claro, usted dirá, no, pues es menos K, ¿no es cierto? El despeje, pongámosle menos K. ¿Sí? Pero yo la puedo colocar como sea, porque ese es un valor constante. ¿Listo? Y entonces, resulta que ahora yo necesito despejarla ahí, entonces voy a usar la función exponencial, ¿sí? Allí como está, ahí, ¿cierto? Le aplico la función exponencial a ambos lados y entonces nos vamos a encontrar que el exponencial nos cancela el logaritmo. Nos quedaría la i es igual a e a la menos t sobre rc por e a la menos k. Miren eso que estoy haciendo ahí, ¿no? Estoy aplicando una propiedad, ¿no es cierto? Que es también, ¿no es cierto? Miren, e a la a más b es igual a e a la a por e a la b, ¿cierto? Eso es lo que estoy aplicando allí. Ahora, verán, ¿no? Escribir acá, la corriente es igual, ¿no? A e a la menos t sobre rc por e a la menos k. ¿Cuánto me da este valor? Un valor
E elevado a una constante, verán, aquí simplemente voy a decir que es una constante, ¿no? K2, digamos que se llama. ¿Listo? O sea, si tengo un valor exponencial que es 2,71 y elevado a otro número, pues simplemente me va a dar como resultado otra constante. Uy, me alborotó el perrito acá. Verán, entonces, ¿no? Entonces, si yo tengo un número, ¿no es cierto?, elevado a otro número, pues me va a generar otro número, ¿no? ¿Sí? No sé, 5 elevado a la 10, pues me da un número, ¿no? Eh, cualquier, cualquiera que sea el valor, ya sea grande o ya sea pequeño, pues va a ser siempre pues un número y lo vamos a llamar una constante. ¿Listo? Entonces, verán, perro, sí, Max. Disculpen un ratico, voy a encerrar al perro porque mejor dicho. Esperen un momento. Perdón, es que parece que ha llegado visita acá a la casa y ese perro se alborotó. Bueno, verán, entonces, retomando, les decía, ¿no? Que si yo tengo un número elevado a una constante, pues me va a dar otra vez una constante, ¿no? Por eso es que yo le voy a decir que esta ahí simplemente es igual, ¿no? A un valor de una constante K sub 2 elevado a una función que es menos t sobre RC. Entonces, bueno, verán, resulta entonces que yo ya encontré un valor de la corriente, ¿no? O sea, yo ya más o menos sé cómo es el comportamiento de la corriente en ese circuito RC. ¿Listo? Fíjense que la corriente ahora ya no tiene derivadas, ¿sí? Sino que simplemente es una función. Y lo único que me hace falta ahí encontrar es la constante, ¿no es cierto? Esa constante K sub 2 que yo me inventé ahí, pues, ¿cuánto será que vale, ¿no es cierto? Entonces, esa constante a veces es fácil y a veces es difícil encontrarla. O sea, ¿a qué me refiero? ¿No? Fácil porque, o sea, en la medida en que conozcamos nosotros el sistema, ¿no es cierto? El circuito RC en este caso, ¿no es cierto? Entonces, en la medida en que conozcamos el sistema, nosotros podemos determinar esos valores de la constante, ¿sí? Pero si no conocemos muy bien el sistema, cualquiera que sea, entonces va a ser complicado encontrarla, ¿no? Sí, entonces depende o sea, esta constante generalmente depende de las condiciones iniciales, ¿sí? O finales incluso, ¿no? Entonces, con eso de las condiciones iniciales o finales de nuestro circuito podemos encontrarla. Entonces, verán, ¿qué sucede aquí? Verán, ¿no? Entonces, como yo digo que la corriente es una función del tiempo, que es igual a una constante elevado a la menos t sobre RC, resulta que, verán, resulta que en el circuito, ¿qué pasará cuando el tiempo sea igual a cero? ¿O qué pasa cuando el tiempo es igual a infinito? ¿Sí? Condiciones iniciales y finales. Entonces, fíjense que si yo cojo eso, I de cero va a ser igual a una constante por E a la menos T sobre RC, pero, pero resulta que el tiempo ahorita que lo estoy analizando es cero en este momentico, ¿no es cierto? K sub 2 por E a la menos cero sobre RC. Y cuando vale cero, entonces resulta que tenemos K sub 2 por E a la menos cero, ¿sí? Miren que estoy conservando el símbolo, el signo negativo, ¿no? Es decir, que si yo tengo esto, es como si yo tuviera la constante 2 dividida entre e a la cero. ¿Y cuánto vale la función exponencial elevada a la cero? 1. Eso. Todo número elevado a la cero da 1. Entonces, ¿qué significa? Que la corriente en el tiempo igual a cero, o sea, cuando apenas voy a encender el circuito, va a ser igual a esa constante K sub 2, que no sé cuánto vale ahorita, pero vamos a averiguarlo, ¿no es cierto?
O sea, va a haber un valor, ¿no es cierto? Cuando el tiempo es cero, entonces arranca con un valor. ¿Y qué pasaría? Ahora sí, el tiempo es igual a infinito. Entonces la corriente en el infinito es igual, ¿no es cierto? A la misma constante por E a la menos infinito sobre RC. Entonces fíjense que la corriente en el infinito es igual a K sub 2 dividido entre E elevado al infinito sobre RC, pues no. Es la corriente es igual a la constante 2 dividido entre E elevado al infinito sobre RC, pues no es un número muy grande, dividido entre otro número, pues sigue siendo E elevado al infinito, ¿no? Y el número E elevado al infinito, ¿sí? ¿Qué sucede? Entonces, que cuando yo elevo un número al infinito, pues me va a dar otro número infinito, ¿sí? Y si yo divido un número cualquiera entre un valor infinito, ¿sí? ¿Qué sucede? Si yo cojo un número cualquiera y lo divido entre infinito, pues me va a dar como resultado cero, ¿no es cierto? Porque el número infinito es un número bastante grande, ¿sí? Entonces va a ser igual a cero. Entonces, ¿qué sucede? Que según esto, ¿no es cierto? Que estoy concluyendo que en el inicio la corriente es la corriente máxima y en el final, cuando ya ha pasado mucho tiempo, la corriente es igual a cero, ¿sí? En el inicio la corriente máxima es igual a esa constante, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede? Cuando yo tengo el circuito acá, ¿no es cierto? Verán, cuando yo cojo la fuente, ¿cierto? Y empiezo a mandarle corriente por aquí, en ese circuito, la corriente que pasa por ese circuito va a ser la corriente máxima, va a ser igual a la corriente que salga de la fuente, ¿no es cierto? ¿Sí? Y esa corriente va a ser igual al voltaje que tenga la fuente dividido entre la resistencia que se encuentra aquí en este momentico, ¿no es cierto? Al inicio del circuito. Entonces la corriente es igual a B sobre R. O sea que esa es igual a la constante K sub 2, miren. Como yo sé que la corriente máxima va a ser la primera corriente que sale de la fuente, que es igual al voltaje de la fuente sobre la resistencia, entonces como esa es la máxima de ese circuito, entonces yo puedo concluir que la constante K sub 2 pues va a ser igual a P sobre R. Por lo tanto, miren, ¿no? Como la corriente en el tiempo es igual, aquí, a ver, me devuelvo aquí, a K sub 2 por E a la menos T sobre RC. Entonces yo puedo decir como K sub 2 es igual a la corriente máxima del circuito y yo ya sé que es igual al voltaje sobre R, yo ya puedo decir que la corriente en el tiempo es igual a voltaje sobre R por E a la menos T sobre RC. Y miren que ahora ya yo tengo una ecuación, ¿sí? Que es, que les digo, es una ecuación que no tiene ningún parámetro desconocido, ¿sí? Miren que el voltaje es el voltaje de la fuente, ¿sí? R, pues es la resistencia del circuito. C es la capacitancia, ¿sí? Del circuito. T, pues es el tiempo, ¿no es cierto? Y E, pues es 2.7180 y algo, no sé, ¿no? Es el número de Euler. ¿Listo? Entonces yo ya puedo decir que, bueno, la corriente en ese circuito depende de sus parámetros, ¿no? ¿Cuáles parámetros? Voltaje, resistencia, condensador, pero algo bien particular que es una función que depende del tiempo, ¿no es cierto? Por eso se llaman sistemas dinámicos, ¿sí? Porque dependiendo del tiempo es su comportamiento. ¿Listo? Entonces miren que yo ya resolví la ecuación diferencial. Está resuelta, ¿sí? Corriente en el tiempo es igual. Miren. Entonces, ¿qué significa? Cuando yo tengo una ecuación algebraica, ¿sí? La respuesta de esa ecuación algebraica es un número, ¿no es cierto? ¿Sí? Por ejemplo, 3x más 2 igual a 20, entonces despeje la x es igual a 5, lo que dé, ¿no es cierto? Entonces, la respuesta de la ecuación algebraica es un número. Pero si yo resuelvo una ecuación diferencial,
¿cierto? La respuesta a esa ecuación diferencial es una función. No es ni un número, ni una constante, ni nada, sino que es una función, ¿sí? La respuesta a una ecuación diferencial es una función. Esa es la función, entonces miren, ¿no? Yo ya resolví la ecuación diferencial para la corriente en el tiempo con una función que es una función exponencial. Ahora, como yo ya sé que verano, yo ya sé que la corriente es igual a P sobre R por E a la menos T sobre RC, entonces el voltaje en el condensador que era el verano, miremos acá en el circuito, cuando yo apenas inicié este ejemplo, ¿cuánto que hemos escrito aquí? Ese tablerito es muy pequeñito, ¿no? Pero bueno, verán, cuando yo inicié con el ejemplo, miren lo que yo les puse aquí. Yo quiero saber cuál es el voltaje en el condensador. Yo no le estoy dando números a eso, ¿no? Sino que son letras que me representan valores, ¿no? Entonces, miren, como yo quiero saber cuál es ese voltaje en el condensador, entonces, ¿no? Yo ya sé, facilito aquí, miren. Yo lo puedo despejar de la malla, miren. Verán, ¿no? Verán, ¿ves cómo es que era? Ahí verán, ¿no? Verán, como yo tengo la malla en el circuito que era voltaje menos RI menos B sub C igual a cero, ¿no es cierto? Esa era la malla del circuito, ¿no? Entonces, pues como yo ya sé cuánto vale la corriente, miren, ¿no? Yo puedo despejar B sub C, de aquí de esta malla B sub C es igual al voltaje de la fuente menos R por I. O sea que B sub C es igual al voltaje de la fuente menos R por I, pero I ya sé que es B sobre R por E a la menos T sobre RC. ¿Sí? Y entonces, B sub C, ya sé que es igual, ¿no? A voltaje, factor común le voy a colocar allí, ¿no? Vean, a esta R se cancela, ¿no es cierto? Entonces vean, voltaje es factor común de 1 menos E a la menos T sobre RC. Listo. Verán, entonces, yo ya encontré la ecuación del voltaje y la ecuación del que se llama de la corriente en el condensador. ¿Sí? Entonces, también me da otra función, ¿no es cierto? El voltaje en el condensador depende de sus parámetros y depende del tiempo, ¿no es cierto? Entonces tengo mis dos ecuaciones de corriente y de voltaje. Entonces, ¿no? Eh, verán, hay una cosa característica en el sistema de primer orden, ¿sí? Mm, verán, eso es la parte matemática, ¿no? Ahora sí viene como la parte conceptual y la parte general de todos los sistemas de primer orden, ¿no? Todos funcionan igualitos. Entonces, vamos a colocarle unos números a esto para hacer un análisis como más particular, ¿sí? Y listo, y esa sería como la conclusión de un sistema de primer orden. Verán, ¿no? Entonces vamos a ir concluyendo esto. Verán, tenemos la situación de una ecuación diferencial de primer orden, ¿no es cierto? Que nosotros usamos como ejemplo un circuito para encontrar la ecuación diferencial de primer orden y poderla resolver fácilmente, ¿no? Dije entre comillas fácil porque pues era una ecuación homogénea, la volví homogénea como para que se facilite un poquito las cosas. Verán. Entonces, voy a colocarle números a esto. Verán, entonces verán, por ejemplo, en el ejemplo, verán, yo tengo acá una fuente, el condensador, ¿sí? Y entonces voy a decir aquí que tengo una fuente de 1 voltio. Y aquí le voy a colocar un ohmio. Y aquí le voy a colocar un faradio. ¿Listo? Yo ya sé que la corriente que pasa por aquí es igual a, ¿cómo es que era? A B sobre R por E a la menos T sobre RC.
Y yo ya sé que el voltaje en el condensador es igual a B por 1 más o menos, no me acuerdo, 1 menos E a la menos T sobre RC. Listo. Tengo esas dos cosas, ¿no es cierto? Los dos elementos. ¿Listo? Entonces verán, como ahora yo le di números a eso, ¿no es cierto? Yo quiero ver cuál es el resultado, ¿sí? Pero el resultado, pues no depende únicamente de esos números, ¿no? Pues fíjense, si ustedes colocan la I de T, pues es igual a B sobre R, 1 sobre 1 por E a la menos T sobre 1 por 1. O sea que es igual a E a la menos T. Y el voltaje en el condensador también, ¿no es cierto? Voltaje es un voltio por 1 menos E a la menos T sobre 1 por 1, 1. O sea que el voltaje en el condensador va a ser igual a 1 menos E a la menos T. ¿Listo? Reemplazando eso, ¿no? Pero entonces resulta que esos valores no es, o sea, no, como les digo, no me va a dar un número como respuesta, ¿no? Sino que es una función o un comportamiento. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué voy a hacer ahorita? ¿Verdad? Voy a usar una tablita de Excel solamente para hacer esos gráficos. ¿Listo? Entonces, espérenme un ratito, voy a compartirles la otra pantalla del computador y que si y hacemos esa gráfica de eso. Espérenme a ver. Listo, ¿no? Entonces, voy a abrir aquí una tablita de Excel. A ver. Listo, ¿no? Entonces, espérenme, voy a cuadrar aquí. Eh, y eso, ahí ya estamos viendo, ¿no es cierto? La pantalla de Excel, ¿no? Entonces, verán, yo simplemente voy a coger unos datos en esa tabla de Excel, ¿sí? Y usando esas dos ecuaciones que ya teníamos acá, ¿listo? Entonces, verán, por ejemplo, verán, voy a colocar aquí el tiempo, ¿no es cierto? T, aquí la corriente y acá el voltaje. Entonces, en esta tablita voy a colocar aquí cero. A ver, voy a colocar cero, 0. Pongamos de 0,2 en 0,2. ¿Sí? Voy a hacer una tablita aquí con varios datos. A ver, ¿cómo le... Ahí ahora vemos si es necesario colocar más datos. ¿Listo? Entonces voy a calcular la corriente como la función, ¿no es cierto? Que era igual ¿cómo es que era? La corriente era igual a un B sobre R por E a la menos T sobre RC, ¿no es cierto? Entonces voy a escribir esa ecuación. Entonces, como ya habíamos dicho, ¿no es cierto? La corriente era igual a E a la menos T, nos daba, ¿no es cierto? Entonces voy a colocar exponente, creo que es exponente de esto. ¿Listo? Y entonces lo voy a colocar para todo esto. Que no se me bloquee la... Listo. Y el voltaje era igual a 1 menos E a la menos T, ¿no es cierto? Entonces aquí es igual a 1 menos E exponente elevado a la menos T. Creo que en la anterior me equivoqué, ¿no? A ver, espérenme un ratico. Control C. Al Gmail, ¿no? Espérenme que me toca estar aquí. Pero aquí no me acuerdo si coloqué a la menos T, no, aquí estaba equivocado, ¿no? La corriente era igual a E a la menos T, ¿sí? Entonces, voy a colocar hasta acá y listo. Verán. Entonces,
¿qué está sucediendo, no? Bueno, voy a graficar eso, ¿no? No sé si coloquémosle otros daticos, a ver, pongámosle hasta 4, 4 volt, hasta 4 segundos serían esos, ¿no? Aquí vamos a extender esto para tener un poquito más de datos. Verán. Si se dan cuenta, entonces es que esto se me apaga acá, esperen un ratico. Listo, ahí estamos viendo, ¿no? Mm, Listo, sí estamos viendo la pantalla. Bueno. Entonces verán, si nos damos cuenta en los datos, verán, cuando el tiempo es cero, la corriente tiene que ser máxima, ¿no es cierto? Eso habíamos dicho, ¿no? La corriente máxima es igual al voltaje sobre la resistencia. Como el voltaje es un voltio y la resistencia es un ohmio, entonces nos da 1 sobre 1, 1. Entonces la corriente máxima va a ser 1, ¿no es cierto? Y fíjense que en la medida en que va pasando el tiempo, 0.2 segundos, la corriente empieza a bajar. Miren, 0.8, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.3, 0.2, 0.2, bueno, y ahí empieza a bajar, 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 bajar. Cuando pasa más tiempo, fíjense qué sucede. Cuando el tiempo va pasando, miren, ¿no? La corriente va bajando muchísimo, ¿sí? Y si empezamos a aumentar esto, por ejemplo, ¿no? Aumentémosle acá, pongámosle 10. A ver, 10. Entonces, la corriente, bueno, aquí ya no nos muestra, pero es 4 por 10 a la menos 5, o sea, es cero prácticamente. Y lo contrario pasa con el voltaje. Fíjense que el voltaje arranca con cero, ¿cierto? 0 voltios, ¿sí? Cuando el tiempo vale cero, entonces el voltaje es cero. Después el voltaje empieza a crecer, ¿no es cierto? 0.18, 0.32, 0.45, empieza a subir un poquito, ¿sí? Empieza a subir un poquito, un poquito, un poquito, hasta que llega al valor máximo. Miren, pasa el tiempo, 10 segundos, y el voltaje casi que es el máximo voltaje que hay en el circuito. El máximo voltaje es un voltio, ¿no? Que es el voltaje de la fuente, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Si pasaran 100 segundos, miren, acá ya lo aproxima a uno, ¿no es cierto? Pero entonces, cuando el tiempo es infinito, ¿sí? El voltaje va a ser igual al voltaje máximo, ¿sí? Entonces, infinito, ¿qué significa? Que es un valor, pues comparado con los datos anteriores, que es un valor muy grande, ¿no? Entonces, fíjense acá, yo le puse 100. 100 es un valor, digamos que bastante grande comparado con el tiempo que está por acá, ¿no es cierto? 3 segundos, 2 segundos, ¿no es cierto? Entonces, pero fíjense que más o menos el máximo lo alcanza por aquí nomás, ¿no es cierto? Voy a colocar aquí, eh, voy a completar esto, ¿verdad? Quiero ponerle 4 hasta valor grande. Pero se me está dañando. Espera. A ver, voy a escribirlo así. Dejémoslo hasta ahí, hasta 26. ¿Listo? Hasta 26. Y voy a poner estos también así. Listo, vamos a poner varios datos y vamos a graficar esto. Ahí. Listo. Bueno, entonces ahí coloqué bastantes datos, ¿cierto? Eh, para poderlos graficar. Entonces verán, voy a graficar esto aquí. A ver, entonces voy a decirle aquí, insertar una gráfica. Nombre esto de aquí. Esta nomás, ¿no? Ahí, listo, ahí salió bien, miren, ¿no? Entonces, la gráfica es que, como en la línea de la X tengo el tiempo, ¿no es cierto? Miren, el azul dice que es la corriente y el naranjita es el voltaje. Entonces, ¿qué sucedió? Miren, ¿no? Que mientras la corriente va cayendo, ¿cierto? Miren, va cayendo hasta cero, ¿sí? ¿Qué significa? Mientras la corriente va cayendo, el voltaje va creciendo, ¿no? Es decir, que el circuito RC se está comportando, ¿no es cierto? Como en la medida en que pasa el tiempo, ¿cierto? Cuando ya el voltaje se ha cargado totalmente, ¿sí? ¿Qué sucede? Que ya no deja pasar más corriente por el circuito, ¿no es cierto?
Ya no permite que la corriente siga atravesando el circuito. ¿Por qué? Porque el condensador ya en sus placas se cargó totalmente de electrones y ya tiene el voltaje máximo, ¿sí? Entonces se cargó el condensador con voltaje y entonces el circuito no deja que fluya corriente. Entonces ahí es donde se da, ¿no? Cuando ya ha pasado mucho tiempo, entonces sucede que el circuito se comporta como un circuito abierto, ¿no es cierto? Pero al contrario, ¿no es cierto? ¿Qué sucederá entonces si yo cojo y desconecto el circuito? Entonces el voltaje, cuando yo no le aplique corriente ya al circuito, apague el circuito, ¿no es cierto? ¿Qué va a suceder? Que el voltaje va a empezar a descender, ¿sí? Va a empezar a caer, ¿cierto? Y la corriente va a empezar a subir porque van a empezar a pasar electrones, ¿no es cierto?, del condensador hacia todo el circuito. Entonces, eso se llama carga del condensador y en otro tiempo, ¿no es cierto?, si yo desconecto, se llamaría la descarga del condensador, ¿cierto? Entonces, esa es la respuesta en el tiempo de un sistema de primer orden, miren, ¿no? Entonces, la conclusión ya de esto es que todos los sistemas de primer orden, ¿sí? Todos los sistemas funcionan de esta manera. Entonces, tienen un tiempo en que se demoran en responder, ¿sí? Se demora un tiempito en responder, tanto a la carga o a la descarga, ¿no? Funciona igual, ¿no es cierto? Por ejemplo, entonces, verán, ¿no? Si nos regresamos al ejercicio de ese del paracaidista, la velocidad con que cae el cuerpo, ¿no es cierto? Va a ser como la del voltaje, miren, ¿no? ¿Qué sucede? Que al principio empieza a caer muy rápido, ¿sí? Muy rápido, empieza a incrementar su velocidad. Pero cuando abre el paracaidista, entonces viene y se empieza a frenar, 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 hasta que cae a una velocidad constante, ¿cierto? Una velocidad pues para que no se pueda, no se mate, ¿cierto? Pues miren, así viene aquí. Entonces, así mismo responde cualquier sistema de primer orden. ¿Listo? Otra cosa que hay que tener en cuenta acá. Verán, resulta que, por ejemplo, vamos a anotarlo aquí. Verán, verán, resulta que mm, cuando yo estoy cargando el voltaje, digamos, ¿no? El valor final, ¿sí? De ese voltaje. Ahí está la gráfica, ¿no es cierto? Hay que subir un poquito más acá. Lo voy a pegar, ¿no? Espera, ¿no? Resulta que el voltaje, fíjense, ¿no? El valor final de ese voltaje es de 1 voltio, ¿no? Ese es el valor máximo. Y este X es el tiempo, ¿no? Que transcurre cuando el voltaje empieza a cargarse. Me interesa saber cuál es el tiempo en el que se carga totalmente, ¿sí? Cuando llega al 100%, ¿no? De su valor final. Espera, aquí tengo 0%, ¿cierto? Cuando arranca en 0 segundos, ¿sí? El valor final, pues es 0%, ¿no es cierto? Pero es bien importante este valor de 3, porque aquí alcanza, miren, ¿no? 0,95, o sea que alcanza el 95% del valor final. Cuando tenemos 3, ¿no? Entonces este pedazo es importante, 3. Verán, ¿qué significa eso? Que voy a tener 0,95. Cuando llego a 3 segundos por aquí, ¿cierto? El voltaje se ha cargado en un 95% del valor final, ¿sí? Es importante ese 3. Cuando llega a 4, también es importante porque ha llegado al 98% del valor final, ¿sí? Y cuando llegue a 5, también es importante porque ha llegado al 99% de ese valor final. Todos los sistemas, ¿no? Todos los sistemas de primer orden, a esto lo llaman 3 tau, 4 tau, la letra tau, no me acuerdo cómo se escribe aquí, ¿no? Y 99, y este es el 5 tau.
¿Listo? Entonces, se conocen, ¿no? O sea, son importantes esos parámetros. El 3 tau, el 4 tau y el 5 tau. ¿Por qué? Porque representa, ¿no? El 3 tau representa el 95% del valor final, el 4 representa el 98% del valor final y el 5 tau representa el 99% del valor final. Ese parámetro tau es importante porque es el parámetro que me permite a mí determinar cómo es un sistema de primer orden. ¿Listo? Entonces, verán, vamos a dejar hasta ahí nomás. La próxima clase vamos a retomar esto, ¿sí? Vamos a retomar ese parámetro de primer orden, pero lo voy a hacer más fácil, digamos, ¿no? Más fácil. Ahorita les expliqué, ¿qué les digo? Les expliqué la parte teórica, ¿sí? Y fundamental de dónde es que sale ese 3 tau, 4 tau y 5 tau, ¿no? Entonces aquí está la explicación de eso, ¿no? En la próxima vamos a simplemente a utilizarlo, ¿listo? Y eso es lo que ya nos interesa, utilizar simplemente el valor de tau y ver cuándo se da en el tiempo, ¿no? Ese es el único parámetro del sistema de primer orden. En el de segundo ya vamos a ver, pues hay más parámetros, entonces yo ya les voy a indicar eso, ¿no? Eh, Eso verán, ¿no? Entonces, solamente hasta ahorita lo que necesito es que retomen esto, ¿no? Toca volver a leer, volver a estudiar bien esta partecita, ¿sí? Porque es clave entender, ¿no? Esta situación. Entonces, verán, la tarea ahorita es, verán, ¿no? La tarea verán, en el libro de Chapra, me parece que es en el de métodos numéricos, verán, voy a escribirles aquí, ¿no? Voy a dejar de compartir esto de aquí. No sé si ahora igual pues yo les envío estas cosas, ¿no? Ahí al, al, al Classroom. Verán, voy a dejar de compartir aquí y verán, me voy a pasar nuevamente aquí al tablero. Espérenme. Eso sí, ahí. Verán, ¿no? Entonces, en conclusión, pues no un sistema de primer orden lo que hace es esto, ¿no es cierto? Y aquí lo vamos a llamar 3 tau, 4 tau y 5 tau. Eso es lo que nos importa, ¿no? Este valor de 5 tau es el clave, digamos, ¿no? En un sistema de primer orden, ¿sí? Verán, entonces, de tarea para que revisemos un poquito más, van a ir a leer en el libro de Chapra. Se llama Métodos numéricos para ingenieros. Van a leer leer el ejemplo del paracaidista, ¿sí? Van a buscarse ese libro y van a leer en las primeras páginas, aparece el ejemplo del paracaidista, ¿listo? Aparece una gráfica parecida a eso, ¿no? De la velocidad, ¿sí? Van a leerlo, sí, van a entenderlo un poquito ahí. No está resuelto, creo, ¿no? La ecuación, no sé si está resuelta, pero van a revisarla. No nos interesa resolverla realmente, ¿no? Simplemente nos interesa es que lean eso y miren que la respuesta no es un número, sino que es una función, ¿sí? Que depende del tiempo y tiene comportamiento parecido a este, ¿listo? Que indicamos ahí, que es el modelo de primer orden. ¿Listo? Entonces, mm, solamente revisen eso, ¿sí? Y lean pues nuevamente esto, ¿no? Nuevamente vuelvan a leer este PDF que les voy a enviar ahora y ya. Bueno, entonces la próxima clase vemos del primer orden, es fácil realmente, yo ya pues les voy a dar unos parámetros sencillos y listo, y empezamos lo del segundo orden, ese sí es un poquito más complejo, pero pues vamos a irlo revisando. ¿Listo? ¿Qué les parece? ¿Cómo la ven? ¿Qué me Aquí dicen? está medio complicado, profe, pero está bien. ¿Sí? Bueno, toca es seguir leyendo, ¿no? Toca leer, leer, leer y pues no hay de otra allí, pues no.
Entonces, esa es la cuestión. Igual estos temas, o sea, los van a reforzar más adelante en el curso de control, en el de ese otro curso de sistemas dinámicos, ¿no? Entonces, esta partecita les va a ayudar mucho para el curso de sistemas dinámicos incluso, ¿no? Allá ya van a ver otras cosas, pero esto les va a complementar. ¿Listo? Entonces, esto es importante para esos cursos, que son, los cursos de sistemas dinámicos también son complejos, ¿no? Entonces, toca que vayan revisando estas cositas, ¿no? Allá, cuando lleguen allá a ese curso, pues ya van a tener más bases. ¿Listo? Entonces, vamos a dejar hasta allí. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, algo. Profe, ¿qué Pronto. edición de el libro de Chapra? El libro de Chapra es un libro de métodos numéricos para ingeniería, se llama Sí, eso. pero ¿qué edición? ¿La primera, la segunda, la Ah, no, no, tercera? eso no importa. No, no importa cualquier edición. El Ah, punto es Esos que listo. tenga el tienen los paracaidista, ¿sí o mismos. no? Sí, sí, sí. Sí, yo voy a tratar de buscarlo y si algo lo pongo en el Classroom, ¿no? El libro este. Y ahí lo lee. Vean, y otra cosa se me está olvidando, muchachos, verán, ¿no? No sé qué vamos a hacer. Lo que pasa es que, eh, verán, resulta que yo trabajo en el colegio INEM, ¿no? Ustedes sabían eso, pues, ¿no? Y yo normalmente trabajo allá a las 6 de la mañana hasta las 12 del día, pero este año me cambiaron los horarios, muchachos. Entonces, verán, no sé qué posibilidad haya, ¿no? Si pudiéramos mover estas horas que tenemos, ¿no? De 3 a 5 por un horario de 11 a 1, no sé qué les parezca a ustedes. Este mismo día de 11 a 1. De pronto hay alguien que no pueda. Yo Sí, no puedo, profe, profe. tenemos clase los de quinto. Muchas sí. Es que está en quinto también por la mañana, ¿no? Profe, yo trabajo también, pero Sí. pues ahí se hace el esfuerzo. ¿Cómo hacemos? A ver. Mm, Lo mejor ahí sería de que lo hablara directamente pues con la profe Margarita para que nos ordene el horario entonces. Eso es bien difícil organizarlo de allá del sistema. Más complicado todavía es. ¿Y no la puede Mm, bajar? Ustedes díganme, o sea, ¿qué horario de pronto se les facilita a ustedes un Profe, poco? pues últimamente para nosotros de cuarto tenemos viernes y lunes de 1 a 3 o de 1 a 4, no recuerdo muy bien. Pues a esa hora de la 1 tenemos libre, ya que nosotros por lo general más de noche tenemos algoritmos y programación. Ya. Pero Profe, son los de el cuarto. lunes le podemos O cambiar, podría ser el lunes en la mañana o el martes en la mañana. ¿no? El lunes, de una, después de algoritmos. Profe, el ¿Sí? martes mejor, ¿Martes a qué horas? porque yo el lunes y el viernes no cálculo en la mañana. Ya, ya. ¿Y a qué horas podría ser el martes? Pues ahí sí la hora que quieras. En la mañana, pues a mí las mañanas, pues no, no, yo tengo cualquier día libre en la mañana. Eh, pero ¿qué será? Pues un- una hora que les convenga a ustedes. Pongamos unas opciones, a ver, ¿no? Martes, pues no sé, 7 a.m. o 9 a.m. o 11 a.m. ¿Cuál de esos les gusta más? 11. No, a las 9. ¿A las No, 9? no, porque yo tengo una hora de Yo inglés. tengo clases en la Ah, mañana. A las 12 sería bien martes porque termina la de resistencia y Yo también materiales. tengo clases. A mí me parece bien a las 7 porque pues arranca, ¿no? No, no se pierde, porque a las 9 pues se daña toda la mañana Profe, casi. es que Y a verá, la las verdad 11 es que también no es todos bueno. vemos, no todos vemos las mismas materias, ya que aquí están gente pues de quinto, Ah, profe. Por eso yo le decía que es mejor que lo hable con la profe Margarita, ya ujú, que la gente de quinto pues ven la mañana y hay algunos que pues tienen esas horas libres, pues como le digo, los de cuarto tenemos mañanas libres y los lunes y viernes a eso de la tarde lo tenemos también libre, más o menos, unas partes, porque luego vemos programación más de noche, pero sí, ujú. profe. O sea, lo mejor sería hablarlo con la profe Margarita, porque si nos ponemos a coincidir con todos los horarios, aquí unos trabajan, algunos pues están Ya, haciendo prácticas de inglés, otros hacemos otras ujú. cosas. Entonces, pues si queremos que concuerden todos nuestros horarios, va a estar difícil. Claro, está complicado. Pero entonces, ¿En dónde podría?
El viernes tenemos... De 12 a 1 yo no puedo. mm, Porque el Uy, viernes lo no, tenemos más flojito, creo yo. claro, de 3 a 6, ¿no? A 5. viernes de 3 a 5. No, el Viernes, viernes de 3 a 5 tenemos clases, sería de 1 a 3. sí, profesor, nosotros los días, los otros de por sí, los de cuarto, los días que tenemos más libres son lunes y viernes, que pues de 3 a 6 creo, tenemos algoritmos y programación, Exacto. O el lunes que tenemos de 4 a 6. de 4 a 6. Porque el Ustedes lunes lunes. podríamos verlo un poco antes, desde la 1, creo yo, ¿sí o no? O- Claro, porque las Desde 4 la 1 se podría ver el lunes y el viernes. De 1 a 3 sería el lunes. Está complicado, ¿no? Verán, entonces yo voy a hablar con Margarita más bien y vemos a ver si hay una posibilidad, pues que más se ajusten a todos y ya les comento. ¿Listo? Vale, profe, me parece perfecto. Sí, y ya revisamos a ver cuándo podemos organizarnos. ¿Listo? Eso, pues por lo pronto ahorita dejemos ahí y la otra semana pues ya miramos a ver en qué horario nos conviene y ya les cuento a ver cómo lo Vale, organizamos. vale, ¿Listo? profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, Hasta entonces les luego. envío todo esto, ¿no? Vale, Listo. Hasta profe. luego, profe, que esté muy bien. Muy bien, ¿no? ¿No? Muchas gracias. Listo, profe. Gracias, profe.